Hola, qué bueno saludarlos nuevamente desde nuestro canal católico. Esto dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a hacer nuestro ejercicio de catequesis sobre el Santo Evangelio del próximo domingo 3 de septiembre del año 2023. ¿No? Como siempre, pidámosle a nuestro Padre Celestial que está en los cielos que en nombre de su Hijo Jesucristo active en nosotros el Santo Espíritu que nos dio en el bautismo, para que esta catequesis se haga como Jesús quisiera y merece que sea realizada. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Antes de continuar, quiero pedir el favor a las personas que amablemente escuchen este video, esta catequesis, que se inscriban al canal y que le den clic a la manito hacia arriba. Con eso motivamos, motivamos pues para que el video sea más difundido. Y ustedes difúndanlo entre familiares y amigos, ¿no? Ya que pues en esta catequesis no decimos nada por cuenta propia. Asumimos lo que dice en el catecismo en el numeral 427. Solo Cristo enseña. No hay que decir otra cosa diferente. Solo Cristo enseña. El único catequista es Cristo. Vamos a leer el Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que le matarían y que resucitaría al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderle diciendo: Ni se te ocurra, Señor, de ningún modo te sucederá eso. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de mi vista, Satanás. Solo me sirves de escándalo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda su vida, por mí la encontrará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Veamos pues cómo empieza este santo evangelio, el primer anuncio de la pasión. Y ya Pedro, en el evangelio pasado, del domingo pasado, acaba de hacer una gran confesión inspirado por el Padre, ¿no? Tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, ¿no? Ahora Jesús, ahora Jesús, cuando empiece a instruirlos acerca del objetivo de su viaje a Jerusalén, pues Pedro va a decir totalmente lo contrario, porque ya no va a ser inspirado por el Padre, sino inspirado por Satanás. Veamos, veamos. Desde entonces comenzó Jesús a manifestarle a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén. Él debía. Jesús no está yendo porque por una emoción o por gusto propio, no. Él está yendo donde el Espíritu lo lleva. Él está yendo a cumplir la voluntad de Dios. Por eso dice, debía ir, ¿no? Debía ir, ¿no? Para cumplir la voluntad de Dios, para obedecerle a su Padre. Debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Este grupo, estos tres grupos de personas, los ancianos,
los sumos sacerdotes y los escribas, eran lo mejorcito de Israel. Ahí están los poderes político, económico y religiosos, ¿no? Todos ellos forman el Sanedrín, ¿no? Ahí no hay pobres, ahí no hay pobres. Si yo hubiera asistido en ese entonces como soy hoy en día, no, pues que me iban a aceptar. A mí ni a muchos de nosotros, pues, de nuestra condición. Ahí no admitían pobres, ahí no admitían pobres, ahí todos eran ricos y de cierto linaje, no, de cierta categoría, ¿no es cierto? Era el Sanedrín, era el Sanedrín. Se suponía que eran los que más poder tenían económico, político y social, y, y los que más sabían de todo. Sabían de todo menos de la sabiduría divina, porque es que la sabiduría del cielo viene de la cruz, como vamos a ver ahora. Bueno, entonces que le matarían, que resucitaría al tercer día, ¿no? A ver, Jesús, ¿por qué está diciendo, debo ir a Jerusalén a sufrir a manos de los hombres? Debo ir, ¿por qué está diciendo Jesús esto? Debo ir a Jerusalén a sufrir a manos de los hombres y resucitar al tercer día. Fijémonos como lo muestra el Evangelio, capta la primera parte del mensaje de Jesús, que Jesús va a morir, pero Pedro no capta que va a resucitar al tercer día, ¿no? Si Pedro captara que Jesús sufriendo va a resucitar al tercer día, pues yo creo que el comentario de Pedro hubiera sido diferente. Veamos qué nos dice San Paulino de Nola, obispo. San Paulino de Nola, obispo. Dice, el que tome su cruz, que me siga. Dice aquí, ¿cómo es que llama este santico? San Paulino de Nola dice, al cumplirse el misterioso designio de su bondad, el Señor tomó la condición de esclavo y se dignó rebajarse hasta la muerte de cruz, Filipenses 2:8, para realizar en nuestro corazón, por medio de una humillación visible, aquella celestial sublimación para nosotros invisible. Considera, pues, de qué altura nos precipitamos desde el principio y comprenderás que por voluntad de la divina sabiduría y por su bondad, somos restituidos a la vida con Adán. Caímos en la soberbia. Por eso somos humillados en Cristo para poder cancelar la antigua culpa con el remedio de la virtud contraria. De modo que lo que con la soberbia ofendimos a Dios, le aplaquemos poniéndonos a su servicio. San Paulino de Nola ni más ni menos nos está diciendo, mire, el primer Adán cayó en el pecado de los pecados, ¿cuál? La soberbia, la soberbia. Quiso renunciar a su condición humana y adquirir la condición divina, pero a espaldas de Dios, al margen de Dios, la soberbia de las soberbias. Entonces, él es el primer Adán, de ahí nacimos todos los hombres. Es como si a ese árbol, ¿no? Que es Adán el primer hombre, es como si a ese árbol de donde vamos a nacer todos, le hubieran puesto un bichito, el bichito de la soberbia, un germen o bichito de la soberbia. Entonces todos venimos con ese bichito, ¿no? Entonces Jesús ahora, el nuevo Adán, porque es el primer hombre de la nueva creación, de la segunda creación, ¿no? Es el primer hombre, es el nuevo Adán, pues es otro árbol, ¿no? De ahí también le va a meter un germen, un germen, no digamos bichito, sino un germen que es lo contrario, la humildad. La humildad, porque Jesús siendo de condición divina, se va a hacer de condición humana, o sea, como cualquier hombre, y obedeciendo hasta llegar a una muerte y una muerte de cruz. Por eso es que él dice, debo ir a Jerusalén y sufrir mucho y morir, ¿cierto? Y resucitar al tercer día, ¿cierto? Porque me toca llevar la humildad, así como la caída fue tan enorme, esa caída del hombre desde el cielo, caer del cielo acá al mundo, es una caída enorme, ¿no? Eh, y eso prácticamente, pues, yo diría que nos llevó a los infiernos, ¿cierto? A la muerte, a la muerte. Ahora Jesús, el nuevo Adán,
tiene que hacer todo lo contrario, ¿no? Llevar la humildad, que es el antídoto de la soberbia, al punto más alto en la tierra. La humildad, Jesús quiere llevar la humildad al punto más alto que pueda haber en el cielo y en la tierra, pues para reparar ese error, ese pecado de Adán, y volvernos a devolver la filiación divina, ¿no es cierto? Pero entonces se atraviesa Pedro, ¿no? Se atraviesa Pedro, esta vez no inspirado, pues no puede ser, no puede ser inspirado por Dios, porque esta vez es inspirado por Satanás. Satanás se quiere atravesar siempre, 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 siempre a todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, analicemos las palabras de Pedro. En sí mismo no tiene nada malo. En sí, pues, ¿qué de malo tiene que si un amigo le dice, hombre, voy para tal ciudad y allá me van a maltratar y me van a matar? ¿Qué de malo hay que el amigo le diga, no, pues cómo le ocurre ir por allá? No vaya, que lo van a matar. Eso en sí mismo no tiene nada de malo. Pero con este evangelio el Señor nos quiere mostrar lo peligroso de, de apoyarnos únicamente en los pensamientos humanos, ¿no? El pensamiento humano es tramposo, ¿no? Entre otras cosas nos está diciendo muy claramente el Señor, solo hay dos pensamientos, los de Dios o los de los hombres. Los pensamientos de Dios son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de los hombres están sincronizados con el mismísimo diablo. El pensamiento netamente humano está sintonizado con el diablo, con Satanás. Lo está diciendo muy claramente aquí Jesús cuando le dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, solo me sirves de escándalo, ¿no? Pedro ya le había dicho Jesús en el evangelio anterior de hace 8 días, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora vuelve y le dice piedra, pero piedra de escándalo, ¿no? Porque aquí se están enfrentando dos teologías, una teología buena, la teología de Dios, y una teología netamente humana como es la de Pedro. Lo mismo que los dos teólogos en el desierto, en las tentaciones, estaba el teólogo bueno que es Jesús y el teólogo malo que es el diablo, ¿no? ¿Qué de malo tiene que esas piedras se conviertan en pan y quites el hambre, ¿no? Ahora, ¿qué de malo tiene, humanamente hablando, que Pedro le esté diciendo a Jesús que no vaya por allá porque lo van a matar, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Entre otras cosas, Cristo nos está previniendo, ¿no? El respeto humano, el respeto humano jamás, jamás, jamás puede estar por encima de la verdad. El respeto humano jamás, jamás, jamás hay que llamar las cosas por su nombre, ¿no? Quítate, esto es tan fuerte, quítate de mi vista porque me sirve de escándalo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Pedro, sin proponérselo, pues él no se dio cuenta, se volvió del lado de Satanás, ¿no? Pedro en este momento es pura masonería, la masonería es pura filantropía, pura fraternidad humana, cosas humanamente hablando muy buenas, muy valiosas, esto y lo otro, pero como Cristo no está por ningún lado, como Cristo es decir, donde no está Cristo está Satanás, así de sencillo, porque ese espacio no puede estar desocupado. O lo ocupa Cristo o lo ocupa Satanás, como el caso de nuestros pensamientos. Entonces, eso es la masonería. Pedro en ese momento se vuelve masón sin darse cuenta. Se está volviendo del lado de Satanás, se está volviendo masón. Pedro en ese momento es marxista, es comunista, ¿no? ¿No? Porque detrás del comunismo, el marxismo, no hay ningún problema político ni social, sino un problema espiritual, es la negación absoluta de Dios. Pedro en ese momento es progresista, es modernista, Pedro es masón, Pedro es marxista, comunista, ¿no? En fin, bueno, muy bien. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, coja su cruz y sígame. Vea, ya lo dijimos que Adán, el primer Adán, en ese árbol que se llama Adán, de donde nacimos todos, humanamente hablando, pues ese árbol tiene un bichito que se llama soberbia. Cuando nacemos todo lo tenemos, el pecado original. Entonces Jesús dice, bueno, el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo y se vacune contra la soberbia. Y se vacune contra la soberbia. Este manejo que Jesús le da
a la vacuna es un manejo muy honesto, muy honrado, muy seguro. No es como ha ocurrido en la Tierra, que a veces fallan las vacunas, ¿no? A veces, por ejemplo, en la vez pasada con el tema del pinchazo, pues no hubo tiempo suficiente para preparar la vacuna y entonces no pudo ser efectiva. En este caso estamos hablando de una vacuna celestial, de una vacuna divina. Jesús dice, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, vacúnese contra la soberbia del primer Adán, y sígame. ¿Cuál es esa vacuna? La cruz. Sin la vacuna de la cruz no se puede seguir a Jesús, porque Jesús no quiere que los que le están siguiendo se contaminen unos con otros. No, Él quiere gente vacunada contra la soberbia, o sea, gente que cargue su cruz, ¿no? Así como Jesús cargó la cruz desde que fue concebido en el vientre de María, ¿no? Desde ese momento Jesús cargó la cruz hasta que fue pues muerto en la cruz. De la misma manera quiere que nosotros, desde el momento que somos bautizados, carguemos la cruz, porque en el bautismo somos marcados con la cruz, se nos hace el signo de la cruz. ¿Renuncias a Satanás? Sí, vienen todas las renuncias, ¿no? Y nos bautizan en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nos hacen una cruz, no nos hacen una X, ni un cuadrado, ni un triángulo, ni un círculo, no, nos hacen la cruz. Entonces somos marcados con la cruz desde que nacemos. Esa vacuna que se llama cruz es la que nos va a garantizar que podemos ir en pos de Jesús. Y en el cielo sí que van a ser estrictos. Al cielo solo van a entrar vacunados contra la soberbia, que es la madre de todos los pecados. ¿Mm? Esa vacuna se llama la cruz. Por eso Jesús dice, niéguese a sí mismo, coja su cruz, vacúnese contra la soberbia y sígame. Luego dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por amor a mí la ganará. Ya lo hemos dicho en estas catequesis, vamos a volverlo a decir. Vamos a volverlo a decir. El que quiera salvar alguna vida a costa de ir en contra del Evangelio, está perdiendo la vida divina, ¿no? Si el hecho de salvar una vida en la tierra, eso implica ir en contra del Evangelio, está perdiendo la vida divina. Por ejemplo, en Alemania, ¿no? Iglesia católica alemana que entró en apostasía, porque se separó de la doctrina de Cristo, ¿no? Se separó de la santidad de Dios, ¿no? ¿Qué le pasó a los alemanes? Ellos aplicaron la mitad del evangelio nomás. Ellos salvaron, digamos, vamos a hablar concretamente del tema de los homosexuales, ¿no? En Alemania ellos salvaron su vida familiar, ellos salvaron su vida económica, porque hay leyes que favorecen las uniones entre ellos salvaron su vida sexual, ellos salvaron su vida afectiva, etcétera, etcétera. Pero falta la otra parte del Evangelio. El que quiera salvar su vida la perderá. El que la pierda por amor al Evangelio la ganará, la encontrará. ¿Sí ve? Lo peligroso, y vamos a decirlo apoyándonos en los comentarios del cardenal Gerhard Müller, cardenal Burker y otros cardenales, obispos, muy sincronizados con la sana doctrina de la Iglesia Católica, vamos a decirlo, ese es el gran peligro que se cierne sobre la Iglesia, con el signo de la sinodalidad, según estos cardenales y otros obispos, ¿no? Otros obispos, muy de acuerdo con la sana doctrina de la Iglesia Católica, demuestran de que el signo de la sinodalidad es como volver al arrianismo, a esa herejía del arrianismo, donde el hombre le dice a Dios qué puede hacer y qué no puede hacer, ¿no? Eso es lo que se está gestando en el signo de la sinodalidad. Decirle a Dios hasta dónde puede llegar, ponerle límites a Dios. Como le dice el cardenal Burker, el cardenal Müller, sencillamente el hombre le está diciendo a Dios lo que puede hacer y lo que no puede hacer. ¿Sí ven? Nos toca abrir los ojos. Nos toca abrir los ojos porque fuera de esta iglesia no hay salvación. Nos toca orar mucho por el Papa. Nos toca orar mucho por el Papa. Porque así como en una familia, por más que el Papa, el padre de familia, diga cosas que no son o haga cosas que no son, no deja de ser el papá, no deja de ser el padre de familia.
igual acá en la iglesia. Por más que el Papa diga cosas que no son o haga cosas que no son, no deja de ser el Papa. Un obispo no deja de ser obispo, ¿no? Porque pues, no, así diga cosas que no son, y haga cosas que no son, no deja de ser obispo, igual con los sacerdotes, los diáconos, ¿no? Entonces hay que orar mucho por el Papa, por los obispos, los sacerdotes, los diáconos, en fin, nosotros los laicos, para que el Señor nos dé esa gracia de ser iglesia fiel a Cristo en todo tiempo y en todo lugar. Pero entonces tenemos que tener muy claro, tenemos que tener muy claro que el único antídoto para la soberbia, esa soberbia que ofende tanto a Dios, es la humildad. Es la humildad. Y la verdadera humildad es cuando uno adora en silencio mudo las divinas disposiciones. ¿Sí? Pidámosle a Dios que nos dé esa gracia de la humildad, de la humildad, de la humildad, para quitarnos ese lastre encima, ese lastre de la soberbia, ¿no? Y poder obedecerle a Dios con agrado, con alegría, en todo tiempo y en todo lugar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saludos a sus familias. Dios los bendiga.